Con el auspicio de Provida, una compañía MetLife para estar cerca de ti toda la vida. Presentamos Portavoz Noticias. ¿Cómo están? El saludo para quienes se integran a la red informativa de Arcatel, 23 canales en todo el país y por supuesto a quienes se integran a través de Portavoz Noticias a las informaciones y en este domingo a la conversación acerca de temas que importan a las regiones y en específico partir, por ejemplo, hablando de la región de la Araucanía. Teleangol está con nosotros también, la Universidad Autónoma Televisión de Temuco y también Pucón TV, 3 canales en esa región y estamos con uno de los senadores que representa a la Araucanía precisamente, el senador de Renovación Nacional Alberto Espina. Senador, muchas gracias por aceptar la invitación de Portavoz Noticias. Hola Carlos, ¿cómo estás? Encantado de poder conversar contigo y con todos los telespectadores, hombres y mujeres que nos están viendo a través de Arcatel y sus 23 canales y esperamos que podamos aportar información y dar a conocer los puntos de vista sobre temas de interés para la región. Claro que sí. Senador, comencemos hablando de la situación en la Araucanía durante estos últimos días. Desde la semana pasada ya se han intensificado algunos focos de violencia, situaciones que han ocurrido y que tensan la situación, la convivencia entre comunidades mapuche, también por supuesto latifundistas, agricultores, en general la población de la Araucanía que se pregunta respecto de cuándo va a terminar esto o cuándo en definitiva se va a poder llegar a un acuerdo. Usted presentó un proyecto de acuerdo por la paz social en la Araucanía que fue casi contraproducente, digamos, en el sentido de que paradójicamente se intensificó las situaciones de agresiones a camioneros junto con la presentación a nivel político de este acuerdo. Entonces allí se genera esta paradoja. Pero más allá de eso, más allá de la temporalidad, preguntarle, ¿en qué estamos fallando como Estado, como nación, la clase política o el mundo social en general? ¿En qué se falla al intensificarse la violencia en la Araucanía? Bueno, te agradezco la pregunta. Yo no creo que tenga relación el hecho que nosotros hayamos presentado nuestra propuesta por la paz con la circunstancia que se continúen cometiendo hechos de violencia en la región de la Araucanía. La verdad de las cosas es que todos los gobiernos han fracasado en esta materia y hay que ser en esto súper transparente. Nosotros tenemos un conflicto que se arrastra por más de 100 años en la región de la Araucanía. Y por lo tanto, la decisión nuestra con el senador García Ruminó fue pasar del diagnóstico a las soluciones, porque hasta ahora hemos visto muchos diagnósticos, pero pocos planteamientos de solución a un conflicto, como te digo, que se arrastra por 100 años. Y por eso nosotros elaboramos una propuesta que está aquí, que se llama Acuerdo por la Paz Social en la Araucanía, que fue el fruto de un trabajo de más de 6 meses, en que conversamos en forma reservada en su momento y luego públicamente, con los expresidentes de la República, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Sebastián Piñera, con las principales autoridades religiosas del país, entre ellos Monseñor Esati, con el presidente de la Corte Suprema, con la presidenta del Instituto de Derechos Humanos y lo más importante, con los líderes relevantes de la región de la Araucanía, mapuches y no mapuches. Eso le voy a preguntar, ¿qué grado de participación tuvieron, por ejemplo, las comunidades en este acuerdo? Muy alta. Y de hecho, ustedes pueden ver en YouTube, en un video que se llama Paz Social en la Araucanía, donde por primera vez aparecen dirigentes y líderes mapuches y no mapuches que fundamentalmente están llamando a la paz social en la Araucanía. Pero yo quisiera contestar, luego podemos profundizar en esta propuesta, pero contestar tu pregunta directa. No hay nada que justifique, ni que explique, ni menos que se pretenda amparar actos de violencia que ocurren en la región de la Araucanía, que son cometidas por delincuentes, cobardes, que queman camiones, que atacan a policías, que queman casas, cuyas víctimas son mapuches y no mapuches. Y por lo tanto es un deber y no un favor del Estado el proteger y amparar a los ciudadanos de la región de la Araucanía actuando con todo el peso de la ley para detener, para identificar, detener y condenar a los autores de estos actos de violencia. Por lo tanto, no hay que confundir estos delincuentes, porque esos son una persona cuando quema un camión y secuestra a una persona durante minutos para poder seguir quemando otro camión, o cuando se dispara a mansalva en la cara de un carabinero, o cuando se le quema la casa a Juan Carlos Curinao, que es un líder mapuche. Es un líder mapuche. Entonces estamos frente a actos de una violencia inusitada que no merecen ningún tipo de contemplación. Y en eso yo me he entrevistado con el subsecretario Lewy, quien viajó a la región en la semana que acaba de terminar. También lo hice con el ministro del Interior y en definitiva el gobierno se ha comprometido a actuar con todo el peso de la ley sin ningún tipo de limitaciones, salvo aquellas que dicen naturalmente el Estado de Derecho y la democracia.
pero aplicar todo el peso de la ley, identificar y castigar y condenar a estos delincuentes que le hacen o son enemigos de la paz social. Y respecto, Carlos, del contenido de nuestra propuesta, yo la conversé con el gobierno. Esto es una propuesta que recoge también la experiencia extranjera. Nosotros lo que planteamos es definir y catastrar las tierras que el Estado de Chile, a contar del año 93, se comprometió a entregar a las comunidades mapuche. Si no catastramos, si no sabemos cuántas son, si no ponemos un límite a la cantidad de tierra, este es un conflicto que se va a perpetuar. Pero ¿cómo se hace? Y nosotros proponemos un auquín o consejo en donde se elijan democráticamente por sus pares los representantes de los agricultores y parceleros, los representantes de las comunidades mapuche, el Estado, y se sienten en una mesa a dialogar de buena fe, en igualdad de condiciones, para los efectos llegar a un acuerdo sobre esta política de tierra. Hay un segundo punto, Carlos, que dice relación, y una vez llegado al acuerdo de cuántas son las tierras que hay que entregar, entregarlas o bien entregarle a las comunidades las compensaciones que ellas quieran cuando no quieran recibir tierras y prefieran tener compensaciones porque a lo mejor esa es la decisión de una comunidad y libremente la puede adoptar. El segundo punto es la pobreza rural. En todas las regiones existe una pobreza rural dramática. La Araucanía no es una excepción. Nosotros proponemos crear, entre otros, lo que se llama la Corfo Rural, que es una institución pública que asesore, que apoye, que produzca alianzas estratégicas entre los agricultores mapuches y no mapuches para poder sacar adelante, los niveles extremos de pobreza. El tercer punto, muy breve, es la representación de los pueblos originarios en el Parlamento chileno y en la institucionalidad. Hoy día nosotros no tenemos una representación, entonces la pregunta es la siguiente: ¿quién es el interlocutor del mundo mapuche o del mundo indígena en general? Y por lo tanto proponemos que se garantice cuotas de representación parlamentaria para los efectos de que nosotros sepamos con quién nos entendemos. Y el cuarto punto, y a la Araucanía es muy importante, la indemnización que el Estado debe darle a las víctimas de la violencia rural, sean mapuche o no mapuche, a contar del año 90 en adelante, porque es dramático. A mí, hace una semana atrás, mira, le han quemado casa a personas, le roban sus animales, los atacan. Entonces, eso nosotros no podemos tolerarlo, y no solo eso, hay que actuar indemnizando a las víctimas, porque muchas de las víctimas son mapuches también. Ya, pero a ver, separando dos contextos que hay consenso de que se debe separar. Uno es la violencia, el otro es el respeto y por supuesto también cómo compensar a la nación mapuche, o a los mapuches en este caso, de aquello que se ha cometido de forma histórica con ellos. Y ahí es donde queda la sensación de que muchas veces hay un criterio economicista por delante de la visión de tierras ancestrales que tienen las comunidades en ese sentido. Claro, se habla de compensar con tierras, pero muchas veces no se entiende, hay una sensación de que no se entiende respecto de el concepto que tienen la comunidad o el pueblo mapuche de esas tierras en particular, más allá de que si la explotan o no, o de que si el agricultor que hoy la tiene la explota bien o no, que también puede ser, y de eso hablan los agricultores, dicen: yo, mi tierra, estoy dando un beneficio, pero más allá de eso, el criterio siempre sigue siendo economicista, ¿o no es así? Bueno, el que tenga un criterio economicista comete un error, porque la verdad de las cosas es que cuando uno dice las tierras que el Estado de Chile se comprometió a entregar, estas tierras surgen en virtud de los títulos de merced que el Estado de Chile entregó a las comunidades mapuche entre el año 1880 y 1930 aproximadamente, o sea, en plena vigencia del Estado de Chile. Y lo que se hace es que esas comunidades van a la CONADI, llevan sus títulos de merced, y la CONADI hace un examen de esos títulos de merced y acredita si realmente se les entregaron las tierras que el Estado de Chile se obligó a entregarlas. Y si no se entregaron o se entregaron en forma insuficiente, el Estado de Chile tiene que entregarle tierra. Y la gran mayoría de las comunidades mapuche, cuando tú le entregas tierra, lo que más pide es que le den apoyo productivo para hacer producir sus tierras. Si esa mitología que las comunidades mapuche quieren las tierras para dejarlas botadas, eso lo dicen los que no han pisado nunca la Araucanía. Pero yo me habré entrevistado con 400, 500 comunidades mapuche durante este año, y cada una de ellas, te diría que casi la unanimidad de ellas te dice: mire, a mí no solo quiero recibir las tierras que me corresponden, lo que yo quiero es que se me permita, o tierras equivalentes, porque muchas veces, ¿cuál es el error del Estado de Chile? Que el Estado de Chile, para que la gente lo entienda bien, entregó títulos de merced a las comunidades mapuche. Al mismo tiempo, a los agricultores los invitó, colonos en esa época, a ir a la región de la Araucanía. Fueron a la región de la Araucanía y les entregó títulos de dominio sobre sus tierras. Entonces tú encuentras que hay un agricultor que dice: pero este campo es mío, yo lo tengo, lo he comprado de generación en generación por 80 años, 100 años. Y resulta que la CONADI le entrega sobre ese título de dominio un certificado a una comunidad mapuche diciéndole que parte de esas tierras son de él. Entonces, tenemos un problema que creó el Estado de Chile. Entonces, lo que se hace, lo que nosotros decimos, catastremos, ¿cuántas son esas tierras?
Veamos cuántas son. Pero sentando en una mesa de agricultores, parceleros y líderes mapuches, tú sabes que nunca se han sentado. ¿Cómo va a ser concebible, Carlos, que nunca en Chile se hayan sentado en una mesa líderes mapuche con líderes agricultores? Salvo lo que hicimos nosotros con José García hace una semana y media atrás, que lo sentamos por primera vez en más de 100 años en una mesa, y los acuerdos se generan mucho más rápido. Usted me hablaba de la CONADI, de lo histórico que ha sido el proceso que ha llevado a la CONADI precisamente en este sentido. Y hay críticas sobre la CONADI, sobre los mecanismos que emplea, y en este momento, en este instante, hay específicas críticas acerca de una reformulación de la política indígena y específicamente de la CONADI. ¿Usted comparte ese diagnóstico? ¿Se debe reformular completamente la CONADI? Está en nuestra propuesta y surge por lo siguiente, porque vuelvo a insistirte, a ver, la CONADI funciona mal. La CONADI ha tenido demasiadas situaciones vinculadas a irregularidades. Sería una injusticia decir que todos los funcionarios de la CONADI están vinculados en hechos irregulares, porque como en toda institución hay gente que lo hace bien o mal. Pero, el intendente Huachumilla dijo que era una institución cooptada políticamente. Bueno, eso es lo que él sostiene y yo no tengo por qué no creerle. Efectivamente, aparentemente, cuando sube el nuevo gobierno de la concertación, ya empezaron a repartirse, la CONADI quedó para tal partido, esta seremía para otro, entonces eso le hace mucho daño a la democracia. Eso le hace daño porque uno tiene que elegir a los representantes de la CONADI por sus méritos, sus capacidades, y por supuesto que sean personas que tengan por último alguna afinidad con el gobierno en los cargos de confianza. Los demás son funcionarios que da lo mismo si comparten o no lo que comparte el gobierno. En el gobierno de la Alianza también funcionó mal la CONADI, si hablamos en el gobierno de la Alianza funcionó mejor de lo que está funcionando ahora, porque de hecho se entregaron una cantidad muy importante de tierra. Sí, la diferencia que yo tengo es que no se acote, no se determine, entonces esto es un nunca acabar. Si esto es muy simple, aquí no se trata de que se resuelva por obra, arte de magia el conflicto de la Araucanía. Se requiere que las partes se sienten en una mesa. Yo le decía al gobierno, pero ¿cómo no hacer razonable, lógico, de sentido común, que las partes se sienten en una mesa? En Nueva Zelanda, con los maorí ocurrió, ¿por qué no puede pasar en Chile? Los agricultores están dispuestos. Líderes con nombre y apellido, como Gastón Caminondo, que representa a los agricultores, o como Emilio Taladerí, y te nombro mapuche, líderes como Hilario Huirilev, presidente del CORE, o como José Naín, o como Marcial Collío, o líderes como Andrés Matacurinao, te dicen perfecto, y de hecho nosotros hicimos ese diálogo. Entonces resulta a veces incomprensible que un tema en que las partes, gran parte de ellas tienen voluntad de sentarse para resolver cuántas son las tierras que el Estado de Chile está comprometida, porque así lo ha reconocido, entregarle a las comunidades mapuches. Determinada esa cantidad de tierras que van a fluctuar entre 30.000 hectáreas y 50.000 hectáreas. Entonces tú dices, perfecto, esas tierras, ¿cuáles tierras? Entonces, o le entregas tierras equivalentes, esas tierras hoy día son inscritas a nombre de un agricultor, que nadie tiene derecho a quitarle sus tierras, le entregas tierras equivalentes. O la comunidad te puede decir en un momento, mire, yo la verdad, la comunidad te puede decir, yo tengo tierras pero no quiero más, prefiero que usted me compense con otros beneficios. Por ejemplo, que tenga una buena infraestructura en una buena habitación, una casa, un lugar, en fin, la comunidad puede hacerlo. Entonces, ¿por qué nosotros le vamos a negar el derecho? Pues yo me he topado con comunidades que te dicen, mire, yo prefiero sinceramente que usted se preocupe de darme instrumentos o herramientas productivas para yo hacer producir mi tierra. ¿Por qué nosotros vamos a pensar que son menores de edad los mapuches para no poder tomar sus decisiones? Pero el principio, Carlos, que es una cuestión de sentido común, es sentar a las partes. Nunca se han sentado. Cuando van los gobiernos, dialogan por separado con las víctimas de la violencia, luego con los agricultores, luego con los mapuches. Pero ¿por qué no sienta a todas las partes? Yo creo que ese proceso es lo que está haciendo falta para lograr resolver un conflicto que desangra una región en este momento. Senador, vamos a hacer un corte. Estamos de regreso en segundos. Acá en Portavoz Noticias en la conversación con el senador Alberto Espina. Yo no confío en cualquiera. Menos cuando se trata de mi platita. Por eso elegí Provida. Porque tienen más de 30 años de experiencia en Chile. Me conocen y me dan todas las herramientas que necesito para mejorar mi pensión. Y ahora que son parte de MetLife, líder mundial en planes de protección. No hay donde perderse. Para que elijas la vida que tú quieres vivir. Hoy Provida es una compañía MetLife con todo el respaldo y la experiencia que tú necesitas para estar cerca de ti toda la vida. Provida, una compañía MetLife. Porque las regiones somos solidarias. Participa en las jornadas por la rehabilitación en Magallanes. Colaborar es muy fácil, porque muchas personas necesitan tu ayuda. Puedes realizar tu aporte desde donde estés, en un simple paso.
Ingresa a nuestro portal www.leonescruzdelsur.cl. Haz clic en webpay.cl. Pincha pagar. Ingresa tus datos. Si eres una persona del extranjero, en el campo RUT, coloca 1-9. Elige si quieres pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Realiza tu pago y ya estarás colaborando para la rehabilitación de miles de personas en la Patagonia. Porque en todo Chile hay personas que necesitan tu ayuda. En Magallanes también. 18 de octubre, jornadas por la rehabilitación en Magallanes, donde nacen nuestros sueños. De regreso, hablando de la situación en la Araucanía, con el senador Alberto Espina, hablábamos de esta propuesta de acuerdo por la paz social que usted ha planteado junto con el senador García Ruminot. Y bueno, usted nos hablaba que había consenso de comunidades mapuche, de agricultores, de latifundistas respecto de este acuerdo de que era necesario sentarse a una mesa. Pero a ver, el gobierno lo ha recibido, usted estuvo en una reunión con el subsecretario Lewy la semana pasada en La Moneda, y el gobierno, ¿qué disposición tiene a este diálogo? Bueno, cuando yo se lo entregué a la presidenta Bachelet junto al senador García Ruminó, ella demostró, tuvimos 1 hora y cuarto conversando, anotó cada tema, conocía la propuesta porque yo se la había enviado ante el ministro del Interior y después dijo en una radioemisora que le parecía una extraordinaria contribución, pues a las palabras textuales, cosa que nosotros valoramos mucho, pero hoy día queremos que el gobierno ya tome acciones. Entonces, cuando yo hablo con el subsecretario Alewi, le digo, mire, o con el ministro del Interior, ustedes han tenido hace un mes la propuesta, esto puede ser un primer paso, si nosotros lo hacemos con mucha humildad, no pretendemos que aquí está la solución definitiva. Si tú lees lo que dice las primeras líneas de este documento, dice, planteamos esta propuesta desde la humildad, consciente que no es la última palabra, sino al contrario, es el primer paso, el inicio de un camino hacia el entendimiento y el encuentro que permitirán la paz social en la región de la Araucanía. Hasta ahora, todos han diagnosticado, Carlos. A mí lo que de la política me parece que más hay que cambiar es pasar a ser buenos para diagnosticar, para pasar a buenos para proponer. Como me decía a mí, tiempo atrás, mi hermano que es médico, mira, algunos políticos me decía, me lo decía como un ejemplo, si trabajaran en la posta central se le morirían todos los pacientes porque se quedan en el puro diagnóstico, pero no las soluciones de la enfermedad. Entonces yo siento que nosotros en Chile tenemos que empezar no solo a ser opinólogos de los temas, no solo opinar sobre la Araucanía. O sea, eso se le pide a los parlamentarios, digamos. Pero evidente, pues, ese es el deber. Entonces claro, nosotros terminamos de ser opinólogos del tema de la Araucanía y ahora tenemos una propuesta que se construyó, créeme, con más de 6 meses de trabajo silencioso, en donde, gracias a Dios, no se filtró ninguna de las reuniones, pero tuvimos largas reuniones con comunidades mapuche, con agricultores, con parceleros, y esta propuesta tuvo 14 borradores antes. Entonces, es una propuesta arriba de la mesa. Ahora el gobierno tiene que tomar una decisión, si él es el que lidera el país. Si mantenemos el status quo que está ahora, yo advierto que en la región de la Araucanía va a haber un clima de enfrentamiento y de violencia que se va a agudizar y vamos a lamentar muertes, más de las que ya están ocurriendo. Entonces, no es un favor el que hace un gobierno, es ejercer el liderazgo que le corresponde y empezar a actuar en concreto sobre la base de la propuesta que se le hagan, entre ellas la nuestra. Ya, y en ese sentido, el rol del intendente Huenchumilla, ¿cómo lo evalúa usted? El intendente Huenchumilla ha tenido cosas buenas y malas. De las cosas buenas que ha tenido es que él logró, te diría que 2 temas. En primer lugar, ganarse la confianza de líderes mapuches que estaban distantes del Estado de Chile. Y eso es muy importante. En segundo lugar, logró que este tema, y creo que nosotros en eso ayudamos mucho, fuera un tema a nivel nacional, porque la violencia en la Araucanía no es un tema que le importe a una región. Es un tema de un país y no es normal que en un país en la carretera quemen camiones. O sea, y perdónenme, la gente que transita es gente que de muchas de las regiones que nos están viendo. Entonces, esos son actos que no es normal, que son inaceptables. No es normal que en un país se queme en casa. Ya, pero ¿en qué se ha equivocado el intendente Huenchumilla? El intendente Huenchumilla se ha equivocado. En primer lugar, a mi juicio, en que todavía no conozco las soluciones que él plantea sobre este tema. Yo leí la entrevista hace una semana atrás en un diario, criticó a la CONAI, pero ¿cuál es su propuesta de solución? ¿Cuál es la política del gobierno en materia de Araucanía? Hasta ahora no la conozco. Y en segundo lugar, porque ha tenido expresiones descalificadoras que a mí no me parecen correctas respecto de agricultores, porque yo he estado con los agricultores y ellos se han reunido con los mapuches y tienen la mejor disposición de trabajar juntos. Y he estado con mapuches que se han reunido con los agricultores. Entonces, un intendente no puede estar descalificando a la ciudadanía cuando quiere construir un acuerdo por la paz. Bien, hemos hablado de la situación de las comunidades, de cómo desarrollarlos, de esta propuesta, pero también está lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, la violencia, los cortes de caminos, los camioneros que han sido afectados. Y en ese sentido, en su partido, el propio presidente Cristian Monkeberg ha dicho que ha sido enfático en pedir la ley antiterrorista. ¿Comparte usted esa situación? ¿Debiese pedirse la ley antiterrorista, sí o no? En aquellos casos que corresponda, sí. Si es que esto
yo lo que... Para estos hechos, para último, la quema de camiones en las carreteras. Algunos sí, y el gobierno ha optado, por supuesto que algunos es necesario aplicarla, pero el gobierno ha hecho una cosa con la cual se le aplica una pena más alta, porque ha aplicado 3 leyes que si tú sumas las penas que reciben son más altas que la ley antiterrorista. Quiero hacer una explicación para que la gente lo comprenda. Mira, la ley antiterrorista obliga a probar que además de cometer el delito, la finalidad que tuvo el delincuente que cometió el delito fue intimidar, atemorizar a la población. Causar terror, digamos, claro. Pero eso hay que probarlo. Entonces muchas veces ese factor subjetivo de probar que su intención fue eso hace que muchos juicios por ley antiterrorista terminen en absoluciones porque es un factor subjetivo difícil de probar. Entonces hay en este momento un proceso de análisis para modificar la ley antiterrorista y tener solo elementos objetivos o la mayor cantidad de elementos objetivos para evitar esa dificultad que se produce en estos delitos graves. Y el gobierno en estos casos tiene que ir viendo caso a caso qué aplica. Si lo que importa es que más que decir cuál es la ley que se aplica, lo que importa en concreto es que la que se aplique permita identificar al autor de un delito, detener al autor de un delito y condenar al autor de un delito. En estos casos el gobierno ha aplicado Ley de Seguridad Interior del Estado, delito de incendio y de secuestro. Son 3 normas paralelas cuyas penas, si se suman, llega a presidio perpetuo calificado prácticamente. Entonces, este debate de si se corresponde aplicar en un caso u otro, lo que corresponde es que la legislación que se aplique sea eficiente, permita capturar al sujeto que está cometiendo o a la persona que está cometiendo una grave alteración a la paz social y, por supuesto, poner freno y proteger a los ciudadanos, que es el deber. El presidente del PS recientemente ha dicho que una de las salidas podría ser reformar desde el Código Penal el capítulo, para ser coloquial, referente a delitos terroristas. Desde allí aplicar las sanciones correspondientes más allá de la ley antiterrorista. ¿No es una salida? Es que esa es una discusión que no tiene ningún sentido. Mira, a ver. En todos los países del mundo existe una ley antiterrorista, en todos. ¿Para qué? Para las conductas más graves. ¿Cuáles son las conductas más graves? Son aquellas en que el daño causado, el efecto de la conducta, poner una bomba, atacar y quemar camiones en la vía pública, quemar una casa con los ancianos Luxinger Mackay que mueren, son delitos de tal magnitud, de tal gravedad, que cuando se cometen y la finalidad es asustar, intimidar, porque nadie me diga que cuando queman los camiones en la Araucanía el propósito era robar. No los quemaron para eso, los quemaron para demostrar que el que transite por esa vía está en riesgo. ¿Causa temores o no la población? Lo causa. Entonces, cuando se habla de decir que esté dentro del Código Penal, eso no tiene ni una relevancia. Si lo que importa es el tipo penal, la descripción de la conducta. Ahora, todos los países tienen una ley de conducta terrorista que es lo razonable, sensato y cuerdo, y que esa ley de conducta terrorista, como la tiene España, Alemania, Italia y Francia, se aplique. ¿Para qué? Para aquellos delitos de mayor magnitud. El caso de las bombas, el caso de Mochimuna Luxinger Mackay. Y es el fiscal el que resuelve dependiendo de las pruebas que tenga. Entonces, lo que tenemos que pedir hoy día es una cuestión muy simple y sencilla. Que sea eficaz el deber del Estado de proteger a la ciudadanía. No nos quedemos en el detalle cuál ley es la que aplicamos, seamos eficaces. Eficacia significa que la gente se sienta protegida por el Estado. Un derecho humano básico en una democracia, Carlos, es que el Estado proteja a los ciudadanos de los actos delictuales que se producen, ya sea previniendo que el acto se vaya a producir o posteriormente deteniendo y encarcelando a quien está provocando eso. Antes del corte, me quedan 30 segundos. Usted dijo en un encuentro en la Moneda la semana pasada, tras ese encuentro, que se les juzga muchas veces de manera distinta a quienes han cometido estos hechos en la Araucanía. En ese sentido hay una crítica entonces a los jueces. ¿Están haciendo su trabajo los jueces o no en este caso? Y yo creo que hay jueces que tienen en esto un doble... la palabra no sé si es un doble estándar, pero que los niveles de exigencia para condenar por hechos de violencia en la Araucanía, bajo el pretexto de que sería un conflicto social, son mucho más altos que lo que tiene cuando ese hecho se comete en Santiago. Y la rapidez con que se captura a los delincuentes en Santiago es mucho más mayor que la que ocurre en regiones. Y eso ¿Hay más recursos para eso sí en Santiago que en regiones? No puede ser. Mira, si la gente en regiones está un poquito hasta más arriba de la coronilla, que hay un doble estándar del tratamiento que un país tiene que darle a las regiones que Santiago. Si las regiones son la gran mayoría de los chilenos y se merecen y necesitan que sean protegidas por el Estado en todos los ámbitos y se respeten sus libertades y no solo la gente tenga derechos, sino también obligaciones. Perfecto, senador. Hacemos un último corte. Estamos de regreso en segundos con más conversación sobre la Araucanía, sobre las regiones. Acá en Portavoz Noticias. Espérese. Porque las regiones somos solidarias. Participa en las jornadas por la rehabilitación en Magallanes. Colaborar es muy fácil.
Porque muchas personas necesitan tu ayuda, puedes realizar tu aporte desde donde estés, en un simple paso. Ingresa a nuestro portal www.leonescruzdelsur.cl. Haz clic en webpay.cl. Pincha pagar. Ingresa tus datos. Si eres una persona del extranjero, en el campo RUT, coloca 1-9. Elige si quieres pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Realiza tu pago y ya estarás colaborando para la rehabilitación de miles de personas en la Patagonia. Porque en todo Chile hay personas que necesitan tu ayuda. En Magallanes también. 18 de octubre, jornadas por la rehabilitación en Magallanes, donde nacen nuestros sueños. Nos quedan algunos minutos de conversación con el senador Alberto Espina. Quería preguntarle por este informe elaborado por el Consejo de Seguridad Exterior de Estados Unidos hace algunos días, que aseguró que los bombazos ocurridos en los últimos meses, los hechos que se están generando a nivel país, corresponden a un terrorismo, lo tengo que leer así, terrorismo doméstico de baja escala. Y en ese sentido hay quienes comparten que efectivamente esto no tiene relación con el terrorismo que justamente en Estados Unidos se maneja, que es de gran escala en ese sentido. ¿Usted comparte ese diagnóstico? No, yo creo que lo que pasa es que ese diagnóstico fue hecho antes de la última bomba, que se produjo en una estación del metro y que provocó 14, o no me acuerdo, por una cantidad importante de heridos, 14 personas heridas y algunas de ellas de gravedad. A mí lo que me preocupa es que se ningunee los actos de poner bombas en Chile, porque esto comenzó así. Eran 5 bombas, no, mira, si esto no existen actos así. 10 bombas, no, 100 bombazos, 150 bombazos, llevamos más de 200 bombazos, prácticamente ningún detenido, y el último fue nada menos que en el metro. Entonces yo creo que los países tienen que, más allá que se califique de doméstico, no doméstico, tienen que estar atentos, porque eso sí que puede generar una gran alteración de la paz pública. La ciudadanía merece poder andar tranquilo por el metro, merece poder tomar locomoción tranquila. Entonces, a mí me parece que el gobierno, la reacción que ha tenido es la correcta en eso. Yo creo que el gobierno se puso las pilas, se dio cuenta de la gravedad del hecho, actuó de inmediato, no solo lo condenó, aplicó la ley antiterrorista porque era absolutamente un acto terrorista y se logró la detención de algunos sujetos que yo espero pueda servir de éxito y de lección para que estos hechos no se sigan repitiendo. Pero yo creo que cuidado con minimizar estos actos delictuales que se producen, porque a veces uno por minimizar le baja los brazos. Y cuando baja los brazos hace que estos grupos que son habitualmente anárquicos, que no tienen mucha relación uno con otro, y que puede que el artefacto explosivo que usen no sea de la potencialidad, ni estamos hablando de organizaciones como Al-Qaeda, gracias a Dios. Pero no lo minimicemos, porque a veces por minimizarlo y mirarlo por arriba del hombro nos encontramos con la bomba al metro y se hubiese muerto alguien. ¿Quién le repone la vida a esa persona? Hay una comisión de descentralización, se lo pregunto porque usted integra la Comisión de Gobierno de Descentralización en el Senado, pero hay una comisión, que es la comisión asesora, que ha encomendado a la presidenta Bachelet, que ha entregado un informe respecto de las medidas para la descentralización, como por ejemplo la elección directa de intendentes. ¿Cuántas de esas medidas usted comparte? Gran parte de ellas. Hay 3 áreas que nosotros vamos a trabajar en el Congreso para tener una regionalización de verdad. Una de ellas es la que dice relación a la transferencia de competencia, es decir, que sean las propias regiones las que resuelvan los temas de interés para la región y no tengan que pedir un visto bueno desde Santiago. Tú tienes políticas de riego, materia agrícola, tienes políticas de desarrollo, de emprendimiento, tienes cientos de actividades y por lo tanto esas las tienes que ir transfiriéndole desde el Poder Central a las regiones facultades. ¿Y esas competencias a través de quién? ¿A través de un intendente directo, a través de asamblea, los cores? No, yo soy partidario que se elija democráticamente el intendente, pero yo te puedo garantizar que elige todos los intendentes que tú quieras democráticamente, pero si no transfieres recursos ni competencia, entonces ¿sabes lo que pasa? Va a ser un volador de luz. ¿Qué es lo que está pasando con los cores? Pero exactamente, pues los cores que han sido elegidos democráticamente no se le ha transferido competencia ni se le ha transferido los recursos que se requirieran y por lo tanto te encuentras con que todavía las expectativas de la gente no se cumplen. Entonces yo creo que son 3 áreas: competencias, o sea, atribuciones, recursos económicos, elección democrática de sus autoridades y atención, lo que es muy importante y en inglés se llama accountability, que en castellano significa rendición de cuentas, porque si tú le vas a transferir plata a los gobiernos regionales y le vas a dar competencia, ellos tienen la obligación de hacerse responsables de que los dineros y las competencias se usen bien, porque si no te puede pasar lo que pasa en España. En España se hizo una norma que entregó muchos recursos a regiones y a distintas zonas, se usó mal, se malgastó y resulta que después todos van a pedirle al gobierno central que les ponga más plata para los efectos que la plata no se porque no se gastó adecuadamente. Entonces yo creo que
este es un tema súper delicado. Uno tiene que pedirle a las autoridades también que se hagan responsables de utilizar bien los recursos, porque son recursos de todos los chilenos. Senador, se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos, por supuesto, que haya aceptado la invitación de Portavoz Noticias. No, muchas gracias a ti, Carlos, y un saludo a todas las auditoras, a todos los televidentes, hombres y mujeres que nos siguen a través de los 23 canales, así que encantado por conversar con ustedes. Muy bien, muchas gracias, senador. Y a ustedes agradecidos por su sintonía, como siempre, a través de los 23 canales de Arcatel en todo el país, también a través de terra.cl. Nos reencontramos pronto, que esté muy bien. Con el auspicio de Provida, una compañía MetLife para estar cerca de ti toda la vida. Hemos presentado Portavoz Noticias.